Chicos, ustedes ya han visto la primera parte del video, que es la parte teórica, ¿ya? En este momento vamos a proceder a la parte aplicativa, ¿ya? Voy a explicar cómo desarrollar los ejercicios que tienen ustedes en su separata. Muy bien, en el primer ejercicio te dice, reconoce en las siguientes oraciones si los verbos son copulativos o si los verbos son predicativos. Para eso tú ya tienes que saber cuáles son los verbos copulativos, ¿no? Y también qué son los verbos predicativos o los verbos no copulativos. Bueno, los verbos copulativos, como bien ustedes ya saben, es ser, estar, parecer, ¿ya? También son más verbos que ahí lo tienen ustedes en la parte teórica. Vamos a recordar. ¿Cómo van a desarrollarlo? Van a hacer de la siguiente manera. Van a subrayar. Dice, Manuel está casado con la hermana de Panamá. Está. Verbo copulativo, sí, no. Entonces pones simplemente verbo copulativo, ¿no? Nada más. ¿Ya? Dice, la tarea parece complicada, pero no lo es. Parece. Verbo copulativo. Pero no lo es. También verbo copulativo. De todos los tesoros, el conocimiento es el más precioso. Es verbo copulativo. ¿Ya? Verbo copulativo. Muy bien, muy bien. Entonces, de esa manera haces. Muy bien. A ver, en el siguiente ejercicio te dice, vas a indicar si los verbos son reflexivos, recíprocos o cuasi reflejos. ¿Ya? A ver, me baño con esa esencia de flores. Muy bien. Recuerden que los verbos reflexivos puedes reforzarlo con la frase así, a mí mismo, a sí mismo, ¿ya? O a ti mismo. Los recíprocos, ¿con qué frase se refuerza? Para saber mutuamente. Y los cuasi reflejos, con ninguno. Muy bien, yo me baño con esencia de flores a mí mismo. ¿Tú te puedes bañar a ti mismo? Sí. Entonces es un verbo, ¿qué cosa? Reflexivo. Claro, reflexivo. Entonces así van a desarrollar. Se fue muy tarde. ¿Cuál es el verbo? Fue. A ver, él se fue a sí mismo. ¿Uno se puede ir a sí mismo? No. Entonces, verbo cuasi reflejo. Reflejo. No puede ser verbo recíproco, porque el verbo recíproco tiene que hacer dos personas que ejecutan una acción. Por ejemplo, acá, Adalberto y José se pelearon para siempre, mutuamente. Adalberto y José se pelearon para siempre mutuamente. ¿Puede existir que dos personas se pelean simultáneamente mutuamente? Sí, mutuamente quiere decir que se hacen al mismo momento, ¿ya? Entonces, decimos que este verbo sí es recíproco. Acá, te peinas un poco a ti mismo. ¿Tú te puedes peinar a ti mismo? Sí. Entonces decimos que este es verbo reflexivo. O acá también le puedes poner entre paréntesis, ¿no? Verbo reflexivo, si no te alcanza. Las naciones poderosas se declararon la guerra. Las naciones poderosas se declararon la guerra mutuamente. ¿Se puede declarar mutuamente la... Sí. Entonces vamos a decir que este es un verbo, ¿qué cosa? Recíproco. ¿Ya? Son los verbos recíprocos. De esa manera vas a desarrollar este ejercicio. Muy bien. En el siguiente dice personales e impersonales. Vas a reconocer si los verbos son personales o los verbos son impersonales. ¿Qué son los verbos personales? Son aquellos verbos que sí tienen sujeto expreso o sujeto tácito. Y los verbos impersonales son aquellos verbos que no presentan sujeto. Entonces hay que reconocer el sujeto. Anoche, muy tarde,
En mi tierra. Anoche muy tarde. No, entonces, esta oración, no, acá esto de acá no es ayer, anoche muy tarde en mi tierra. No, acá esto no lo hagan porque falta el verbo, ¿ya? Falta verbo, eso está mal estructurado. Vamos con la dos, dice, cuando nieve, esqui- esquia- esquiaremos. Nosotros esquiaremos. Cuando nieve. Muy bien, esquiaremos. Esquiaremos si es nosotros esquiaremos, ¿sí? ¿Quiénes esquiarán? Nosotros esquiaremos. Entonces este es un verbo personal. Llevé mi dinero al banco. Yo llevé. Ah, sí. Verbo personal. ¿Quién llevó? Yo llevé. Yo, ¿no? Llorarás lágrimas amargas. Tú llorarás lágrimas amargas. Tú. Verbo personal. Entonces, de esa manera vas a desarrollar. Si es verbo impersonal, escribirás que es impersonal. Muy bien. Siguiente ejercicio. Es referente a los verbos principales y verbos subordinados. Vas a identificar si es verbo es principal o subordinado. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Partiremos cuando todo esté listo. Si se dan cuenta, en los verbos subordinados, ya vamos a poner acá, vamos a retroceder. ¿Ya? En los verbos acá están, los verbos subordinados, te van a dar la opción, o sea, necesariamente tienes que tú reconocer cuáles son los nexos subordinantes. Por ejemplo, acá mira, acá están los nexos. Estos son los nexos subordinantes. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si en una oración tú encuentras los nexos subordinantes, se te va a hacer más fácil reconocer, ¿qué cosa? El verbo subordinado. ¿Ya? Entonces, procedemos. Muy bien. Verbos principales y subordinados. Los verbos principales subordinados. Partiremos cuando todo esté listo. Acá hay dos verbos. Partiremos y este. Este es, nosotros partiremos, verbo principal, y este es el verbo subordinado. ¿Cuál es el nexo? Cuando. Entonces, el que se pospone es el subordinado. ¿Dónde es el sujeto? Nosotros. Nosotros. Nosotros partiremos cuando todo esté listo. ¿Te das cuenta que está el nexo? Este es el nexo y este es el verbo que está subordinado. Entonces lo vas a hacer de esa manera. Una verbo principal, una V y una P, y una V y una sub, que es verbo subordinado. Acá, diré lo que pienso de esto. Acá, verbo. ¿Dónde está el nexo? Acá. Yo diré verbo principal y verbo subordinado. Yo diré, ¿te das cuenta? Entonces la otra forma sería también ordenar la oración, ¿no? Yo diré. Entonces, este es el verbo principal, este es el nexo y lo que se pospone, lo que está después, es el verbo subordinado. Lo atraparon apenas sonó su cabeza. Lo atraparon. A él lo atraparon apenas sonó su cabeza. Muy bien. ¿Cuáles son los verbos acá? A ver, vamos a ver. Sonó su cabeza sonó apenas lo atraparon. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿quién lo atraparon? Él sonó su cabeza, su cabeza. Él sonó su cabeza. Muy bien. Esta oración está desordenada. ¿Ya? ¿Dónde está el sujeto está acá. ¿Cuáles son los dos verbos? Sonó. El sonó. Este es el verbo principal. Otra forma de reconocer el verbo principal es que el verbo principal siempre va a concordar, ¿ya? Con el sujeto.
Si el verbo principal está en primera persona, el sujeto también estaría en primera persona. Si el verbo principal está en tercera persona, el sujeto también va a estar en tercera persona. Si está en singular el verbo, si el verbo está en singular, el sujeto también va a estar en singular. Entonces, este es el verbo principal. Y el verbo subordinado lo atraparon apenas. Él apenas, yo apenas, tú apenas, apenas. No, este es verbo subordinado. Deja el libro donde lo encontraste. ¿Ya? Verbo subordinado. Acá en este caso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque acá está el nexo. Mira, el nexo. Tú deja un verbo principal. Cuando tú identificas el nexo, que son como los que te he mostrado, entonces es mucho más fácil, ¿ya? Entonces lo que se pospone, lo que se ubica después, eso es el verbo subordinado. Pero a veces no va a estar, a veces está desordenado, está la oración, el sujeto está al final y el predicado está al inicio. Cuando está desordenado, ahí sí vas a tener inconvenientes, ¿ya? Ahí tengan mucho cuidado en eso. Pero cuando tengas el nexo y está bien ordenado, es mucho más fácil. De esa manera vas a desarrollar. Basta que pongas simplemente subrayes, verbo principal, verbo subordinado y me subrayas también el nexo, ¿ya? El nexo. Si no hay nexo, no importa, pones el nexo. Encierras un dedo y pones NX, ¿ya? Muy bien. En este segundo ejercicio dice clasificación. 1. O sea, vas a clasificar cuáles son los verbos copulativos y cuáles son los verbos predicativos. Tú ya sabes. Acá están las oraciones. Dice, mis hermanas permanecieron. ¿Permanecieron? ¿Qué es? Permanecieron callados. Permanecieron es un verbo copulativo. Entonces tú lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Escribir. Verbos copulativos. Permanecieron. ¿Ya? Hasta lo que alcance, ¿ya? Pueden ser unos 6, 5, lo que alcance las líneas, ¿ya? Permanecieron. Acá. Un despiadado beso fue. Él fue. Este es un verbo predicativo, es un verbo no copulativo. Entonces regresas. Fue, escribes. Predicativo. Todos sentimos, sentimos. Este es un verbo ¿qué? Verbo predicativo. Entonces, pues escribes acá. Sentimos. Vistió. Vistió. Sus mejores atuendos y usó el mejor. Vistió y usó. ¿Se das cuenta? Ahí. Entonces ponemos vistió. Entonces, de esa manera vas a escribir vistió, usó. Vas a escribir los verbos, ¿ya? O también acá lo puedes poner, ¿no? Verbos predicativo y verbo predicativo. Verbo predicativo. ¿Ya? Entonces, de esa manera también lo puedes desarrollar. Predicativo. Muy bien. En acá también igualito, ¿ya? Vas a escribir los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Por ejemplo, acá te dice, guarda celosamente el secreto. Él guarda. ¿Qué guarda celosamente el secreto? Ah, ya. ¿Cómo reconozco? Entonces, a ver, voy a demorarme para reconocer el objeto directo. A ver, ¿cuál es el predicado? Todo esto, guarda celosamente. Él guarda. Él guarda celosamente. Recuerden que para reconocer el objeto directo, ¿qué tipo de pregunta hacemos? La pregunta ¿qué? Más verbo. Entonces es muy importante reconocer el verbo. Este es el verbo. ¿Qué guarda celosamente? El secreto. Este es ¿qué cosa? Objeto directo. Y si este verbo tiene objeto directo, ¿qué vamos a decir? Que este es verbo transitivo. Verbo transitivo. VT. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a escribir acá el verbo guarda, ¿no? Acá ya llegó el verano. Él llegó el verano. No, llegó. ¿Qué llegó? El verano. ¿Qué llegó? El verano.
Entonces, vamos a decir que es verbo transitivo. Abandonó a sus hijos la muy miserable mujer. ¿Quién abandonó a sus hijos? Eh, Sus hijos fueron abandonados por él. Muy bien. Este es su objeto directo. Ahora me vas a decir, profesor, pero ¿qué abandonó? Claro, ¿a quién? También la pregunta es ¿a quién? ¿Ya? Pero en este caso, sí es objeto directo. Abandonó a sus hijos, la muy miserable mujer. Entonces, abandonó es verbo transitivo. Hoy cumplimos 30 años. Hoy cumplimos 30 años en el aire. ¿Qué cumplimos? ¿Cuánto cumplimos? A ver, ¿cuándo cumplimos hoy? ¿Qué cumplimos? Muy bien. Verbo transitivo. Entonces, de esa manera vas a escribir. Vas a escribir acá los verbos transitivos y los verbos intransitivos, ¿ya? Muy bien, de esta manera también con los verbos personales y los verbos impersonales, ¿ya? Por ejemplo, ayer llovió. Ayer llovió sobre Lima incendiariamente. ¿Llovió qué sería? Verbo impersonal, ¿ya? Llovió es verbo impersonal, ¿ya? Entonces, recuerden que los verbos impersonales son aquellos verbos que no presentan sujeto, ¿no? Llovió. Siguiente. Él había pensado mucho en ti. Él es un verbo personal. Hace días que no me visitas. Hace días que no me visitas. Él hace días que no me visitas. Por ejemplo, acá sí, sí, él hace días que no me visitas. Entonces, acá podemos decir que hace días. Él hace días que no me visitas. Muy bien, acá podemos decir que es verbo también personal, ¿ya? Anocheció. Anocheció es verbo impersonal. Anocheció. Todos los verbos meteorológicos, verbos que hacen referencia a fenómenos naturales, vamos a decir que son verbos impersonales. ¿Ya? Entonces, de esa manera vas a tú escribir. Él había pensado este verbo como verbo personal, ¿ya? Si tú lo puedes conjugar, sí, es verbo personal. Entonces, de esa manera vas a escribir tú acá. Clasificas verbos personales e impersonales. Muy bien, chicos. Si tuvieran ustedes alguna otra duda, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. Muy bien, nos vemos. Cuídense.